España registra casi 43.000 solicitudes en los primeros 3 días de la regularización de inmigrantes. Escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán ante unas inciertas conversaciones de paz, mientras el alto el fuego llega a su fin. Los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular han comenzado a tramitar su regularización tras el lanzamiento de una nueva iniciativa gubernamental. Este proceso está dirigido a las cientos de miles de personas extranjeras que actualmente residen y trabajan en el país sin la documentación formal necesaria. La respuesta inicial ha sido notable. Según datos oficiales, 43.000 personas se registraron durante los primeros 3 días del programa, el cual permanecerá vigente hasta finales de junio. El plan ofrece un permiso de residencia de 1 año a aquellas personas que logren acreditar al menos 5 meses de estancia en el país y cuenten con un historial penal limpio. Sin embargo, la iniciativa ha generado debate respecto a su ejecución. Existen dudas sobre si el plazo previsto será suficiente para procesar el volumen total de solicitudes. Mientras el Gobierno estima que el programa podría alcanzar a 500.000 de personas, el Centro de Análisis Funcas eleva la cifra potencial de ciudadanos en esta situación hasta los 840.000 individuos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende la medida por equidad. Busca que quienes ya trabajan en España lo hagan en igualdad de condiciones. Al menos una persona murió y otras 13 resultaron heridas cuando un hombre armado abrió fuego contra turistas en las pirámides de Teotihuacán, uno de los sitios arqueológicos más visitados de México, situado a las afueras de Ciudad de México. Las autoridades identificaron a la víctima mortal como una mujer canadiense. Al menos 7 personas resultaron heridas por disparos, mientras que otras sufrieron lesiones en medio del caos al intentar huir. Entre los afectados hay ciudadanos estadounidenses, colombianos, brasileños, rusos y canadienses. El atacante, identificado como un hombre mexicano de 27 años, murió posteriormente por una herida de bala autoinfligida. En el lugar se encontraron un arma de fuego, un cuchillo y munición. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se investigará el caso y que está en contacto con la embajada canadiense. Tensión entre Estados Unidos e Irán mientras el alto el fuego llega a su fin y las conversaciones de paz se estancan. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, viaja a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones sobre Irán, inicialmente prevista para el lunes, aunque Teherán ha dicho que no planea participar. Teherán se habría retirado alegando violaciones de la tregua por parte de Estados Unidos en un contexto de creciente tensión tras el bloqueo naval estadounidense y la captura de un buque iraní el domingo. ممکنه که واقعا ما مذاکرهمون هم به جایی نرسه و لازم باشه که دوباره اون اقدامات اقدام میشه باز دوباره در مورد اون کشتی ما کردن که حتما ما جمهوری اسلامی ایران جواب میده. احتمال اینکه دشمن اقدامات مجددا حمله سباهانه خودش رو شروع بکنه اصلا کم نیست. این احتمال واقعا احتمال کاملا کمی نیست، احتمال بالایی. باید یک آمادگی با 100% نسبت به این احتمال هجمه مجدد دشمن داشته باشه. Mientras, el presidente Donald Trump ha afirmado que mantendrá el bloqueo mientras Irán prosiga con el cierre del estrecho de Hormuz, clave para el comercio mundial de energía, y ha asegurado que Teherán pierde 500 millones de dólares diarios. Irán, por su lado, asegura estar preparado para cualquier escenario y ha prometido nuevas acciones si se reanuda el conflicto.
La inteligencia militar sueca afirmó el lunes por la noche que Rusia está manipulando los datos financieros para ocultar el estado real de su economía en medio de su actual invasión de Ucrania. Según un comunicado del Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar de Suecia, aunque las cifras oficiales mostraban una caída del PIB y una producción industrial débil, era probable que Rusia se viera afectada por una mayor inflación y un déficit presupuestario más amplio de lo que estaba comunicando. El Servicio de Inteligencia afirmó que a pesar del reciente periodo de altos precios del petróleo, que ha proporcionado a Rusia mayores ingresos, se necesitaría un precio superior a los $100 por barril durante todo un año para remediar el déficit presupuestario ruso. El Servicio de Inteligencia señaló que la tasa de inflación real en Rusia se acerca más al tipo de interés de referencia del 15% que a la estimación oficial del Banco Central de Rusia, del 5,86%. El jefe de la agencia de inteligencia sueca afirmó que Rusia está ahora viviendo endeudada y Estocolmo ha registrado indicadores financieros que podrían apuntar a una crisis bancaria inminente. En una reciente reunión gubernamental sobre cuestiones económicas, el presidente ruso Vladimir Putin restó importancia a las estadísticas, afirmando que representaban tendencias generalmente esperadas. Dos policías de Kiev se enfrentan a cargos por huir del tiroteo ocurrido el pasado sábado sin intervenir. Las autoridades ucranianas han iniciado procedimientos contra los agentes tras verificar las imágenes de las cámaras de vigilancia que muestran cómo huyeron del lugar del tiroteo, que dejó 6 muertos y más de una decena de heridos, varios de ellos graves. Екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину та побачив, що відбувається, бачив поранених, бачив дитину та інших звичайних людей на місці події. Патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю, але втекли. Повинна бути відповідальність. El sábado por la tarde, un hombre armado abrió fuego contra los transeúntes en un concurrido distrito del centro de Kiev, cerca de un centro comercial, provocando una masacre. El agresor huyó a una tienda de comestibles cercana donde tomó rehenes y se atrincheró en el interior. Tras un breve tiroteo fue abatido por la policía, que aún no ha identificado al agresor. El autor de los disparos, de 58 años, nació en Rusia, pero llevaba mucho tiempo viviendo en Ucrania. La investigación aún no ha revelado las posibles motivaciones del agresor. El ministro de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, responde a las críticas del presidente Donald Trump sobre la falta de apoyo europeo en el conflicto con Irán. Invitado del programa Europe Today, Espen Barth Eide, titular de la cartera de Exteriores de Noruega, contesta así a las críticas de Donald Trump contra los aliados del otro lado del Atlántico. But NATO is a defensive alliance, it's not an attack alliance. However, many NATO countries, including my own Norway, is now dedicated to work on making sure that the Hormuz Strait is open and remains open, not as NATO, but as in the context of a broad coalition of interested parties who are third parties to the conflict, who are not fighting with either side, but who have a shared interest in protecting the principle of freedom of navigation at sea. So NATO countries are doing something, but it's not as party to a conflict. El noruego Espen Barth Eide argumentó que, a diferencia de intervenciones pasadas como las de los Balcanes durante la década de 1990, en esta ocasión no había habido preparación previa ni consenso dentro de la alianza. Eide considera que, pese a que Estados Unidos e Irán podrían querer acabar el conflicto, están muy alejados y las negociaciones se complican por posturas opuestas. Chernóbil sigue siendo demasiado peligroso para los seres humanos, pero la fauna silvestre ha regresado. El 26 de abril de 1986, una explosión en la central nuclear de Ucrania provocó la propagación de radiación por toda Europa y obligó a la evacuación de pueblos enteros. 4 décadas después, los lobos y los osos pardos han regresado a la vasta tierra de nadie. Фактично для фахівця там в сфері охорони природи, екології,
Це таке маленьке чудо, тому що Varias docenas de caballos de Przewalski, originarios de Mongolia y que en su día estuvieron al borde de la extinción, fueron introducidos aquí en 1998 a modo de experimento. En la actualidad, unos 130 de ellos vagan en libertad. кінь Przewalskiego це класно, тому що це останній дикий кінь на нашій планеті. І коли його тут бачиш, тварина, яка колись була володарем степів Євразії, це дійсно цікаво. Як фахівцю, так і естетично. A pesar de la radiación persistente, los científicos no han registrado mortandades generalizadas. Sin embargo, algunas ranas han desarrollado una piel más oscura y las aves de las zonas con mayor radiación son más propensas a desarrollar cataratas. El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dimite del cargo que heredó del difunto Steve Jobs, poniendo fin a un mandato de 15 años en el que el valor de mercado de la empresa se disparó en más de 3,3 billones de euros durante una era de prosperidad impulsada por el iPhone. El próximo 1 de septiembre, Cook, de 65 años, cederá las funciones de director ejecutivo al responsable de ingeniería de hardware de Apple, John Ternus. No obstante, seguirá en la empresa como presidente ejecutivo. Para que Cook pueda asumir su nuevo cargo, Arthur Levingston deberá renunciar a su puesto como presidente no ejecutivo, aunque seguirá formando parte de su consejo de administración. Ternus, de 50 años, lleva un cuarto de siglo en Apple, incluidos los últimos 5 años supervisando la ingeniería subyacente al iPhone, el iPad y el Mac. Cook se incorporó a Apple en 1998 y se convirtió en director ejecutivo en 2011. La empresa asegura que la transición de liderazgo fue aprobada por unanimidad por su consejo de administración y siguió un proceso de planificación de sucesión a largo plazo.